¿Qué pasó? Muchachón y muchachona, bienvenida, bienvenido a un nuevo video de las 11:11 con Mitch. Hoy te traigo un video un poquito diferente en donde vamos a escuchar desde la voz de la experiencia la trayectoria de una persona que ya tiene viviendo aquí en Australia casi 8 años. Nos va a contar cómo era su vida antes de venir a Australia y cómo se ha transformado su vida a lo largo de estos más de 7 años que ella ha tenido viviendo aquí en la ciudad. Pero, pues yo qué sé, ¿para qué te cuento? Mejor que te lo cuente ella. Acompáñame a escuchar esta interesante historia, porque estoy seguro que te va a gustar. ¡Vámonos! Sí, ahí las alcanzo a ver. Prende tu micrófono. ¿Con cuál lo prendo? El de arriba. Ya. Pues bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy me acompaña una persona muy especial para mí, Dianita Maldonado. Hola a todos. Es una amiga que quiero mucho, que a pesar de todas las adversidades que ella ha tenido a lo largo de su estancia aquí en Australia, es un ejemplo de que muchas veces el trabajo duro siempre trae recompensas. Así es. Entonces, pues, bienvenida Dianita. Gracias, Leito. Es un placer estar aquí contando mi historia en Australia. Bueno, te doy un poco de contexto. Después de un accidente que yo tuve, que pues fue bastante fuerte, por el cual casi pierdo la vida, pudimos afianzar una amistad pues bastante fuerte, porque pues a pesar de que tenemos poco de conocernos, compartimos muchas cosas estando aquí por nuestra cuenta. A veces el venir a Australia es un poco complicado, no nada más por el hecho de que vienes solo, sino que todo a lo que te enfrentas, a una nueva cultura y a nuevas personas, nuevas experiencias, a veces es demasiado abrumador. Entonces, en mi caso, yo ya tenía tiempo aquí, pero nunca había pasado nada. Al momento en que yo tuve mi accidente, como que todo se reinició para mí, porque pues toda mi vida cambió. Y me sentí igual de vulnerable que cuando llegas por primera vez. Y ahorita pues podemos gozar de esta bonita amistad que hemos forjado. Así es. Puta, se me fue ahí la línea. Pero bueno. Bueno, sin más, vamos a empezar con las preguntas. Yo estoy muy emocionado porque para mí es bonito que Diana nos pueda contar un poco de su historia, porque a pesar de que la conozco durante todo este tiempo, pues sí hay cosas que pues a mucha gente le podrán servir fuera de esta plática, y en particular a mí me gusta mucho escuchar sus relatos. Ella tiene, yo creo que yo siempre le he dicho que puede escribir un libro de tantos relatos que tiene. Entonces, pues vamos a empezar. Me gustaría que te presentaras primero. Ok. ¿Qué es lo que haces? O qué es lo que hacías, qué es lo que hacías primero y ahorita a qué te dedicas y eso. ¿Por qué te estás riendo? Bueno, ya como Leito les dijo, mi nombre es Diana. Soy de Colombia, específicamente de Sogamoso, Boyacá. Estudié microbiología industrial en Colombia. Me gradué en el 2012 y ejercí mi profesión por 6 años, más o menos. Sí, 6 años. Aunque era algo que pues me gustaba por el estatus, digamos, profesional y social que tenía en mi país, porque trabajaba para una de las compañías farmacéuticas más grandes del país, en Colombia. Tenía un cargo bastante alto dentro de la compañía, entonces pues era como el cargo y uno de los puntos al que un microbiólogo en mi país quiere llegar. Pero yo siempre tuve en mi corazón, desde que estaba estudiando mi carrera, de que era algo que definitivamente no disfrutaba. Sí. No disfrutaba, no me gustaba, no me sentía. Terminé mi carrera por no dejarla a medias, porque era un deber cumplido, porque había que hacerlo, porque mi familia, porque bueno. Pero pues no era algo que yo disfrutaba. Y una vez mi mamá y mi hermana se van del país, a mí me empezó a rondar la idea de irme también para algún lado, de hacer algo, la inseguridad en Colombia, la frustración de tener que guerrear tanto para subir a un nivel profesional más alto, la inversión que tienes que hacer en estudiar una nueva cosa para poder
subir a un cargo de mayor nivel, un mejor salario, por supuesto. Entonces, fue así como un cúmulo de cosas. Y nada, dije, bueno, tengo que empezar a buscar opciones para irme, quiero irme. Todavía cuando estaba en Colombia pensaba, bueno, voy, me disperso un poquito, aprendo un nuevo idioma y regreso. Eso lo pensaba cuando estaba en Colombia. Buscando información, pues en su momento la mayoría de los países te ofrecían solamente visa de estudio sin opción de trabajo y pues mi capacidad económica no me daba para costearme los gastos de estudio y de vida en ningún país, entonces tenía que buscar un país que me ofreciera las dos alternativas, trabajar y estudiar, y pues apareció Australia. Muy bien. Y así llegué acá. ¿Cómo has estado en estos días que vienes de visita? Fue bastante emocionante pensar en que iba a venir unos días a Sydney, la que fue mi casa por 7 años aquí en Australia. En este momento tengo un mix de emociones difíciles y fuertes porque ya regreso mañana a donde estoy viviendo actualmente. Pero bueno, me voy recargada de haber visto a mis amigos, a la familia que he ido poco a poco formando aquí en Australia. Me voy muy, muy recargada. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Australia? Ok, llegué a Australia el 10 de julio del 2017. Eso quiere decir que más o menos 7 años y medio. Ok, entonces este julio cumplís ya 8 años. Sí, julio del 2025 cumpliría 8 años. Muy bien. Yo creo que dijiste 3 cosas bien importantes. La primera es ese como ego que a todos nos inculcan en la carrera, en donde estudiamos de que a fuerza tienes que, o sea, si estás... Quédate ahí. Ajá, si estás estudiando, por ejemplo, en mi caso que yo estudié mecatrónica, llega un punto en el que la insistencia de ser alguien dentro de tu profesión o dentro de lo que estudiaste es tan fuerte que tú mismo te empiezas a exigir algo que muchas veces no logras. Uh-huh. Y eso hace que a muchas personas se preocupen más por alimentar ese ego de trabajar en una empresa buena para decir, miren, en dónde estoy, lo logré, en lugar de hacer algo que realmente les gusta. Así es. En mi caso me pasó exactamente lo mismo. Me costó mucho trabajo deshacerme de ese ego porque la verdad la insistencia es bastante, pero una vez que lo haces te liberas. La segunda es, pues sí, muchas veces en nuestros países y más en los países latinoamericanos o hispanoamericanos o iberoamericanos, como a ustedes les gusta llamarle, es muy, pues sí, muy notoria la parte de la inseguridad y la parte de guerrear, de que trabajes lo que trabajes, no te asegura nada, no te asegura un futuro, no te asegura un retiro, no te asegura absolutamente nada. Es verdad. Cosas que pues bueno, están fuera de nuestras manos, o sea, desafortunadamente nosotros no podemos ni cambiar esa parte y no podemos esperar que cambie en un futuro pronto. Entonces o sea, las personas que prácticamente nos pasamos la mitad de nuestra adultez temprana trabajando en un lugar con la esperanza de que vamos a conseguir algo, estamos lamentablemente destinados a no tener nada. Así es. Porque sistemáticamente estamos alejados de eso. Y la última cosa es esa parte de buscar salir del país, a buscar mejores oportunidades. Yo creo que hay muchos países que ofrecen estas oportunidades y pues Australia muchas veces, por ejemplo en mi caso, que vengo de México, pues no escuchas mucho hablar de Australia porque pues está al otro lado del mundo, es un lugar muy lejano y estamos al lado de Estados Unidos. Entonces, la meta principal de las personas que quieren emigrar del país es Estados Unidos. Jamás piensas en venir a Australia. Pero bueno, me gusta mucho pues esa parte porque si no hubieras venido no nos hubiéramos conocido. Así es. Bueno, entonces, ¿cuál era tu plan original al llegar? O sea, ¿ha cambiado desde que llegaste? Obviamente yo sé que ha cambiado porque ya pasó mucho tiempo, pero ¿cuál era tu idea principal? Nos contaste que la idea era como venir a estudiar inglés un poquito, aprender un idioma nuevo, como tener la experiencia y después irte. ¿Qué fue lo que te hizo quedarte aquí? Y después de que decidiste quedarte aquí, ¿cuáles fueron los pasos que llevaron a ese plan modificarse? O sea, ¿fuiste resolviendo con el tiempo o tú lo empezaste a planear paso por paso a decir, ¿sabes qué? De aquí a 8 años yo voy a seguir allá. Mira, pues no sé si afortunado o desafortunadamente Australia casi que lo lleva a uno a vivir, o en mi caso personal, como el día a día y como vaya superando lo que va pasando.
Cuando estaba en Colombia empecé mi proceso para venirme, yo decía, no, solamente estudiar y ya. De hecho, me ofrecieron una visa de 6 meses o de un año. Yo dije, no, 6 meses es suficiente. Pero no sé por qué ni siquiera alcancé a llegar acá y recuerdo el día que salí con mis maletas del apartamento donde vivía en Colombia y yo como que volteé a mirar atrás todo y dije, bueno, y me despido de todo porque acá no regreso. No sé por qué ese pensamiento en ese momento, pero fue lo que pensé, acá no regreso. Entonces, desde que llegué acá me propuse hacer mi camino acá. No ha sido fácil, no ha sido retador, sobre todo por el tema tan cambiante de las visas. Por eso es muy importante cuando uno empieza a hacer un camino migratorio en Australia tener plan A, B, C, D y hasta el Z. Porque si se cae el A, ya sabes cuál va a ser el B. Y si se cae el B, ya sabes cuál va a ser el C. Y pues sí, eso no me pasó, entonces, pero lo aprendí, ahora lo sé y por eso mi consejo. Tengan varios planes y la decisión es venirse para acá. Dirías que en principio es venir y ir resolviendo porque, bueno, a mí me endulzaron el oído, ¿no? De Australia es como lo mejor a lo que puedes ir, porque las agencias es lo que hacen, o sea, tú compras tu estudio y vas a poder trabajar y ganar no sé cuánto al mes y así, y llegas aquí sin trabajo, sin lugar en donde quedarte, porque nadie te quiere rentar nada sin conocerte. Yo tuve la gran fortuna de que la persona con la que hice mi proceso la primera vez, ella había sido compañera mía de trabajo en Colombia. Okay. Y ya llevaba acá como 2, 3 años y trabajaba en una agencia de estudios. Entonces ya sí me dijo, mira, yo no te voy a mentir, acá hay que venir inicialmente a guerreársela, pero es una guerreada que también se puede disfrutar. Uh-huh. Es una guerreada que pues para ella valió la pena en su momento. Entonces ella también por medio de la agencia me ayudó a buscar dónde llegar a vivir, pero pues nada de trabajo. El trabajo sí fue como que llega y mira, ella me dijo, podrías hacer esto, hacer cleaner en oficinas, hacer cleaner aquí, trabajar allí, pero pues llegas a buscar porque ahí sí, como que cuando uno está recién llegado, lo que tú acabas de decir, nadie se compromete a casi nada contigo, a no ser que encuentres una persona así súper linda y bondadosa y te dé una manita. Sí, que sí hay. Sí hay mucha gente que te extiende la mano, pero sí, o sea, ellos saben, las personas que viven aquí saben que el 90% de las personas que vienen vienen de paso, uh-huh. Se van y entonces, uh-huh. Pues sí es muy difícil que alguien se comprometa algo contigo cuando llegas por primera vez. ¿Alguna vez pensaste que pasarías tanto tiempo aquí? La verdad sí. O sea, cuando yo llegué dije, la meta es quedarme. Lo que pasa es que pensé que me iba a quedar en Sydney, pero eso es algo que ya les contaré más adelante. Pero sí, creo que desde que llegué para mí Australia fue como seguridad, como confort, sí, hay que trabajar duro. En su momento mucho más duro cuando trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, fue una parte bien retadora, pero también ver los frutos. Sí. En mi caso me vine demasiado endeudada de Colombia, demasiado endeudada, debía mucho dinero en Colombia y pues ver cómo, aunque estés cansado, aunque te cueste, aunque la madrugada, aunque la ida a clase, puedes ir avanzando en el pago de tus deudas, es gratificante, cosa que por ejemplo no pasa en mi país. En Colombia tú te endeudas y quieres pagar, pero pues no, el pago de la deuda no avanza. Sí, es como el meme que dicen de me vine endeudado de Colombia para pagar mis deudas acá, ahora soy un deudor internacional. Tal cual. O el otro que dice me vine a otro país para pagar mis deudas y ahora llevo 11 años aquí, no he podido regresar porque no. Sí, pues es que aunque tú planees el estar aquí y tengas ahorros, la situación migratoria cambia tanto todos los años y todo el tiempo que muchas veces esos ahorros se te van tratando de arreglar tu permanencia en el país. Uh-huh. Porque es muy difícil estarle siguiendo la pista a migración. Uh-huh. Cuando tú ya tienes un plan hecho, llega a migración, te lo cambia. Entonces tienes que hacer otro. Y por lo general esos cambios te cuestan dinero. Entonces, en eso tienes toda la razón. Bueno, yo creo que llegamos a una pregunta muy importante. ¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado desde que llegaste?
Creo que lo que me pasó recientemente, este año, hace 8 meses, que fue, yo trabajaba con una compañía en el año 2019. Bueno, una vez terminé mis estudios de inglés aquí en Australia, estudié Early Childhood and Care, cuidado de la primera infancia. Fue una coincidencia muy bonita porque en medio de querer hacer algo diferente cuando estaba en mi país, algo diferente de mi carrera los fines de semana, algo social, algo así, empecé a hacer voluntariado con niños. Y cuando llegué acá y dije, bueno, terminé de estudiar inglés y dije, ¿ahora qué sigue? Entonces había la opción siempre encaminada a buscar el camino de mi residencia de estudiar enfermería o estudiar cuidado de la primera infancia. Pues enfermería hubiese sido algo que hubiese querido estudiar, pero en ese momento no me daba el dinero para pagar. Entonces, bueno, me fui por el otro lado, estudié, terminé, lo hice, o sea, completa, como cuando tú estudias algo que realmente te gusta y resuena contigo, para mí era así, súper fácil, el assessment se me daba, la actividad se me daba, sin problema, no tenía mucho que pensar. O sea, fue tan diferente haber estudiado eso, haber estudiado lo que estudié en Colombia, que realmente es que no. Ahí es cuando te das cuenta que estudié lo que no tenía que estudiar en mi país. Bueno, entonces empecé a trabajar. Desde que empecé a estudiar, cuidado de la primera infancia, empecé a trabajar. Y trabajé con una compañía que aunque no me pagaba bien, que aunque eran muchas horas de trabajo al día, bueno, muchas cosas, pues había como un confort. Pero me ofrecieron un mejor salario, con más flexibilidad de horarios y en lo mismo, entonces dije, no me voy. Estando en el otro trabajo, me llama mi anterior jefe y me dice, Diana, la empresa abrió la opción del sponsor. Vente con nosotros, eso fue en el 2022, empezando el 2022. Yo en ese momento acababa de aplicar a una visa de graduada después de haber terminado mis estudios, como por año y medio, me faltaba como año y medio de la visa, como un poquito más de año y medio. Entonces hablé con la compañía, sí, no, el sponsor está abierto, totalmente abierto, no sé qué, hemos tenido no sé cuántos casos exitosos de sponsor, no tenemos ningún problema, tú cumples con todos los requisitos, pero pues entenderás que debemos esperar a que esté más cerca la fecha de vencimiento de tu visa. O sea, tenía que esperar más o menos como año y medio. Yo dije, bueno, pues si me lo prometen y me lo aseguran como ya me lo hicieron, pues no tengo lío, me espero. Y faltando mayo, junio, julio, agosto, 2 meses y medio para que terminara mi visa, fue un no rotundo. No, las leyes de la empresa cambiaron, estamos en reajustes, estamos no sé qué. Yo dije, o sea, tengo 2 meses y medio de visa, ¿qué voy a hacer? O sea, ya. Y en ese justo momento muchas cosas migratorias pasaron porque mi salida era, listo, ya hice el certificado, hice el diploma, salto al bachelor, plata de dónde, no sé, pero la consigo, entonces hago la parte profesional, listo. Porque es igual algo que quiero hacer, pero siendo estudiante o con visa de estudiante, pues te sale mucho más costoso. Una vez sea residente lo haré, pero pues por ahora no era lo que quería. Pero en ese justo momento, inmigración cerró las brechas, dado el COVID y muchos cambios que hubo, ya no podía saltar de la visa que yo estaba a una visa de estudiante. Pues ahí fue cuando yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No tenía opción, o sea, era eso o buscar una relación con un australiano en 2 meses y medio que pues no se iba a dar, sí, o irme a Australia. Y yo creo que esa fue la parte más retadora. El día que recibí oficialmente la noticia recuerdo que fue un día súper, súper fuerte para mí emocionalmente. Ahora qué voy a hacer, mi vida, mi casa, lo que he planeado, lo que he querido, qué voy a hacer. Y bueno, tuve que tomar una decisión en casi que menos de 2 semanas, no sé, como una semana, de irme de Sydney. Eso fue, creo, o ha sido, creo, lo más retador que he vivido. Tener que desbaratar tu vida de 7 años de 7 años en 7 días, más o menos sucedió así. Sí, y más porque no fue tu culpa, o sea... Sí, o sea, yo tenía un plan y ese era mi plan y bueno, pero bueno, todo pasa por algo y así se ha dado, pues no sé. Sí, yo creo que
Dijiste algo muy importante en la parte de los estudios. Tienes mucha razón en eso. Para todos para ti que nos estás escuchando, si no te sientes bien en tu carrera, si sabes o sientes que se te hace muy difícil, no es para ti entonces. Sí, no es para ti. Muchas veces pensamos que la dificultad de una carrera viene naturalmente en la misma carrera, pues porque es una carrera universitaria y pensamos que es difícil, ¿no? Pero cuando las cosas se te dan no son difíciles. Ajá. Entonces, obviamente sí hay cosas que son comunes que te exigen, ¿no? Como el inglés, como las matemáticas, como la redacción y eso, pues obviamente para nosotros pues es bastante difícil. Pero cosas que son directamente de la especialidad, si ves que desde el principio no se está dando, por ahí no es. Exactamente, porque eso es lo que se supone que te vas a dedicar toda la vida después de que termines. Y pues la verdad, estar cambiando que es válido, ¿no? O sea, si no te gusta cambiarte a otra carrera y así, pero pues es muchísimo más fácil ahorrarte así mucho tiempo de estudio que al final no vas a ocupar y aprovecharlo haciendo otra cosa. Y la otra cosa también es pues darles un poquito de contexto de pues, cómo son las leyes migratorias así en Australia, como lo mencionamos hace rato. Durante ese momento que Diana estuvo formando toda esa vida que ella dijo que tuvo que cambiar aquí, la mitad de ese tiempo fue temporada de COVID. Ajá. Entonces, pues nosotros es muy ahorita lo vemos ya muy lejano el COVID, pero pues fue hace 2 años. Sí. Y la realidad es que esos 3 años que estuvimos encerrados en nuestras casas y que todos los países empezaron a bloquear fronteras, Australia no fue la excepción. Y entonces Australia se empezó a quedar sin gente y todos sabemos y es bien sabido que el poder de trabajo de Australia pues son los migrantes. O sea, si Australia sin migrantes, paréntesis, estudiantes, se queda sin mano de obra. Se queda sin mano de obra y no tienen personas que les limpien, que les trabajen en construcción, que les trabajen en la parte de cuidados de la salud, como staff. Se quedan sin meseros, se quedan sin un montón de gente que pues es la que mueve al final de cuentas el país. Y sin esa gente, pues la economía no funciona y sin esa economía, pues el país se va a la quiebra, ¿no? Estuvo muy, muy difícil la situación para Australia, incluso tuvieron que agarrar dinero de la Reserva Federal de Australia para poder mantener a toda la gente para poder retener a toda esa gente que necesitaban, incluso a los estudiantes. Les empezaron a dar un montón de facilidades, les daban dinero cada semana, las visas se las daban sin pagar. O sea, yo me acuerdo que le pusieron la COVID visa que o sea, los que eran estudiantes que tenían que estar apegados a un horario para cumplir, porque si no la escuela los reportaba con inmigración y luego ya tenían problemas con inmigración. No, pues hacen una COVID visa y... Todo eso terminó y no tenías que comprobar absolutamente nada, solamente la pedías, te la daban y tenías libre trabajo tenías libres horas para poder trabajar full time si querías y tenías todas las ventajas de una persona que es residente sin ser residente. Pero una vez que terminó el COVID, que abrieron las fronteras, que el mundo empezó otra vez a salir y a regresar a la normalidad, pues las leyes migratorias otra vez voltearon el juego y empezaron a quitar un montón de visas ya a esas personas que estaban fuera y que aprovecharon ese momento para entrar, como fue mi caso, volvimos súper fácil. O sea, yo me acuerdo que yo apliqué y en una semana ya tenía la respuesta positiva para poder regresar. Pero con el tiempo, pues obviamente hubo una horda muy grande de gente que empezó a llegar al país, pero así. Y también fue por la situación de vivienda, porque de tanta gente que se permitió llegar en su momento, la gente empezó a no encontrar dónde vivir. Sí me acuerdo. Y las rentas subieron un montón y sí. Sí, pues siempre pasa, ¿no? Cuando la política es cambiada por factores externos, siempre hay un desmadre, ¿no? Y Australia, que es un país que es bastante organizado y que tiene regulaciones bastante estrictas, fue un desmadre aquí, pues en otros países fue peor. Pero sí, o sea, entonces cuando el COVID se termina y empiezan a dejar de entrar a las personas es cuando empieza todo este caos. Pero una vez que ellos ya tenían a la gente que querían, porque yo me acuerdo que había noticias que entraban hasta 200,000 personas en una semana. Imagínate eso. Entonces era mucho y duró así casi un año completo, hasta que ya justo a ti te tocó ese cambio. O sea, ya cuando estaban a punto de decirte lo del sponsor, fue cuando hicieron el cambio, limitaron los cupos y no te tocó. Y ahí fue cuando, pues sí, obviamente tú tienes un plan que ya
está basado en una decisión que ni siquiera era tu decisión, o sea, ellos ya te habían dicho a ti, ya te lo habían asegurado, y en el momento que ya se necesitaba, ahí fue cuando ya te no dijeron, se ¿saben pudo. qué? Bailas. Bailas, así como decimos nosotros, Sí. bailas. Y bueno, Entonces, pues yo creo que estaría como muy interesante indagar un poco más sobre cómo sucedió todo ese cambio y qué fue lo que orilló al país a regresar a las viejas políticas migratorias, que incluso ahorita están haciendo más estrictas. Pero bueno, yo creo que eso lo vemos en otro espacio. capítulo. Fuera de las cosas pues críticas, también hay que hablar de las cosas bonitas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en Australia? Y Uy, hay a lo muchas largo cosas. de todo este tiempo, supongo que ha ido evolucionando ese gusto, ¿no? Porque yo, que también soy una persona que llegó en el mismo año que tú, he visto un cambio bastante grande en cómo era Australia en ese entonces a cómo es Australia ahorita, ¿no? Y Australia me refiero a Sydney, o sea, no puedo generalizar, pero si nos enfocamos específicamente en la región de Sydney y más en la región en donde hemos vivido, yo he visto un cambio bastante grande. ¿Tú cómo lo has notado? ¿Qué es lo que más te ha gustado y cómo ha ido evolucionando durante ese tiempo? Creo que cuando llegué por primera vez en los primeros meses, pues me deslumbraba, por ejemplo, la puntualidad del transporte público, Sí. La seguridad. Tú puedes andar con el bolso normal, tu celular, el reloj. Eso es algo que valoro mucho de Australia, que aunque tienes que trabajar muy duro para conseguir tus cosas, una vez que las consigues, las puedes usar sin problema. Puedes usar el celular en la calle, en mi país, pues no es tan común esto. Y entonces la puntualidad de los buses, de los trenes, la seguridad, eh, cómo los carros te dan el paso, le dan el paso al peatón, siempre, 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 siempre es regla número 1. En mi país tampoco sucede eso. Y la primera vez que fui a Colombia, o sea, de pronto ya todo se me hizo un poquito paisaje, o sea, como que todo ya empezó a ser muy normal y ya, me acostumbré. Pero lo volví a sentir y volví a decir y a confirmar. Creo que definitivamente quiero quedarme mucho más tiempo en Australia. Fue cuando fui por primera vez a Colombia en el 2019, después de estar 2 años y medio acá. Sí, 2 años y 19, sí. Y dije, otra vez el celular, o sea, yo llegué y como que el celular afuera, el reloj, no sé qué, guarda el celular, no te saques el reloj, cierra el bolso, mejor sal sin bolso, no vayas sola al cajero a retirar dinero. Todo eso como que yo dije, otra vez como que, bueno, que si tocara, pues es a lo que tiene que uno acostumbrarse, ¿no? Pero creo que valoro mucho a Australia eso. O sea, cada vez que tengo la oportunidad de ir a un país donde no tiene la seguridad que tiene Australia, digo, mierda, Australia realmente me gusta. Eso una cosa, otra cosa fue casualmente lo que dijiste en el COVID, pues Australia no sé de dónde tendría que sacar el dinero, así como tú dijiste de la Reserva Federal, pero a todos, porque me incluyo yo en 2 semanas que no pude trabajar full time como era el requisito o como era lo que generalizó en ese momento migración. Todo el mundo puede trabajar full time como quieran, las horas que quieran, y no pude. Yo recibí plata del gobierno australiano sin necesidad de retornarla, Sí. ni nada, pero como que valoré mucho eso porque yo por lo menos tuve trabajo un par de horas, pero hubo mucha gente que se quedó completamente sin trabajo, y, o sea, no había cómo vivir, y que un país que no es el tuyo saque dinero y te diga, mira, para la renta, obviamente no iba a ser como para que te fueras de paseo ni nada, pero como renta, comida, transporte, teléfono, Sí. seguridad social, ya, listo, tienes para sobrevivir, pues eso no lo hace. Creo que no lo hacen ni siquiera en nuestros países, desafortunadamente. Una cosa que sí es bien importante saber de aquí de Australia es que, a diferencia de muchos de los países en los que nosotros estamos acostumbrados a vivir, o de los que más bien, de los países de los que venimos, Australia tiene una parte muy altruista en cómo se maneja el ingreso que ellos obtienen por la parte de los impuestos. Sí, Sí. que es bastante, porque todos los que estamos aquí nos hemos quejado en algún momento de los impuestos tan altos que se pagan en el país, pero al menos aquí se ve a dónde se va ese dinero, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, para hacer este paréntesis, Australia, como todos los países que están dentro de la Commonwealth, ellos aportan una cierta porción del dinero que generan al año a esta reserva nacional. Okay.
Esta reserva es precisamente para este tipo de contingencias en contra de algo que pueda suceder a nivel global, como lo que pasó con el COVID, porque estuvo muy cabrón. Nosotros, afortunadamente, en mi caso, yo nunca vi a nadie cercano a mí, pero sí me tocó ver muertos y personas que sufrieron bastante y así. Y eso fue solamente en México, pero si tú lo pones a una escala macro, fue bastante malo. O sea, fue una cosa muy, muy, muy pesada. Y Australia pues, lo que hizo fue para poder soportar esa contingencia sabiendo que las personas que están aquí son las personas que mantienen el país. Para poderla retener fue por eso que les empezó a dar un montón de facilidades, porque si tú te quedas sin personas para trabajar, el país se va a la Se mierda. cae. Y sí se fue, o sea, afortunadamente no duró lo suficiente como para que la economía del país colapsara, pero tú podías ir al centro, o sea, yo cuando llegué yo fui de las pocas personas que entraron luego después de que abrieron las fronteras, y yo vi un montón de restaurantes cerrados, un montón Sí, de lugares que tomó habían tiempo que se quebrado. recuperara. Tomó tiempo en que se recuperara, y ahorita que ya está más que recuperado, yo creo que ya se les está saliendo de las manos, fue cuando empezaron a cambiar todas esas leyes migratorias. Pero sí, o sea, la parte que tú comentas sobre la seguridad, y a mí me gustaría hacer una pregunta que no está dentro del guión, pero ¿tú cómo has sentido la parte del acoso? Porque es un tema muy delicado hablar sobre acoso a las personas en general. Tú, viniendo de un país, en mi caso México es un país en donde el acoso es parte del día a día de las personas, las mujeres tienen que estar todo el tiempo cuidándose y eso, ¿no? O sea, aquí en Australia, ¿cómo has visto esa parte? Mira que yo creo que acá no ocurre, que saben que acá la ley sí se aplica. O sea, si por ejemplo acá una mujer acusa a alguien de acoso, eso no lo dejan pasar. Realmente lo investigan hasta que llegan al fondo. Entonces, la gente o los que quisieran ser acosadores, aún por ejemplo los jefes, no se atreven porque saben que les aplican la ley. Sí. Sin embargo, digamos que nunca he visto así como acoso como a la mujer o algo así, pero pues sí de pronto acoso laboral o que trabajas y trabajas, no sé, y te pago en 2 semanas, porque acá mucha gente paga semanal Sí. o quincenal o mensual, y trabajas 2 semanas y después no te pagan. La mayoría de las veces al final tienen que pagar porque hay demandas, así seas estudiante, así trabajes con medio tiempo o tiempo completo, pero al final a la persona que debe le hacen pagar. Entonces creo que el acoso acá lo tienen, en mi concepto y en mi percepción, bien manejado, porque nadie se atreve o muy pocos se atreven porque saben que pues no se salvan. Sí, claro. Yo creo que es muy importante esa parte de buscar un culpable y de hacerlo responsable, porque por ejemplo en nuestros países, y espero que este comentario sirva un poco ahí para las personas que no encuentran a los culpables, es bien importante señalar a esa persona y hacerla responsable de lo que hace, porque si no se generaliza. Y por eso, Ajá. por ejemplo, en nuestros países que esos delitos no son perseguidos, que tardan mucho, que es una burocracia bastante larga, que el papeleo se pierde y al final no terminan haciendo algo, o sea, terminan haciendo absolutamente nada, No, se generaliza el problema. Ellos sí responsabilizan a una a una sola sola persona y le persona. ponen rostro a Al ese crimen. delito, al crimen, exactamente, y entonces así evitas la generalización y mantienes el nombre del país ahora sí que deslindado de cualquier problema. En nuestros países lamentablemente eso no pasa y por eso se generaliza tanto la inseguridad como el El delito. acoso, como cualquier tipo de delito que no se persigue, y por eso es que tenemos muy mala imagen ante la mirada internacional. Regresando un poquito a lo que no nos gusta, ¿qué es lo que menos te ha gustado hasta ahorita? ¿Qué es lo que menos me ha gustado de Australia? Bueno, en mi caso, y lo hablo desde mi experiencia personal, ese cambio migratorio, porque no solamente me pasó este año, ya me había pasado, recién estaba terminando yo mi certificado 3 en Early Childhood. eh, Había una visa en ese momento que, con haber terminado el certificado y haber estado estudiando, trabajando durante el certificado, así fuera con visa de estudiante como fuera, había una visa que se llamaba Job Ready Program que podías aplicar. O sea, me faltaban como 4 meses para terminar y aplicar. Y después de ese Job Ready Program, que era año y medio, ya podías aplicar a la residencia.
Sí. Y me faltaban 3 meses, 4 meses y cerraron la visa. Entonces, es como, sí, como que tienes un plan y se cae y ahora va para dónde cojo y por eso, si deciden los que nos están viendo en algún momento venir a Australia y su decisión es quedarse, hagan un camino migratorio con varias opciones. Sí, Si no sucede esto, ya tengo la B, y B tampoco se dio, tengo C, y si hablan con un agente migratorio es lo que les va a recomendar. Sí. Hagamos un camino, este es nuestro camino fuerte, pero tenemos como estos otros chiquitos aquí en la mira por si algo sucede. Entonces creo que eso, como que por ejemplo la gente que comienza a estudiar, por ejemplo, ahorita por llevo 4 años, llevo 7 años y medio acá, por 4 años childcare worker, que es mi profesión aquí en Australia, no estaba en la lista. Por eso era tan difícil acceder a la residencia siendo solamente childcare worker. Tenías que ser manager del centro o assistant manager, pero no podías como childcare worker. Okay. En las ciudades principales. En este momento, ahorita en noviembre del año pasado, abrieron childcare worker porque no hay gente. Entonces estará abierta por, no sé, 3, 4 años más y otra vez cuando ya haya la suficiente gente, ¡pum!, la cierran. Entonces las personas que, por ejemplo, en este momento están estudiando inglés, luego van a hacer el certificado, luego van a hacer el diploma, y ¡tum!, probablemente o alcanzan o no alcanzan. O sea, tienen este camino en este momento y cuando llega el camino, ya han pasado 4 años, ya. Pailas. Busquen otra opción. Entonces sí, creo que eso es lo más retador de Australia. Los trabajos, para muchas personas que podrán haber escuchado, los trabajos son retadores. Yo siempre me mentalicé que tenía una meta. Mi meta inicial era pagar mis deudas en Colombia, entonces me gozaba los cleaners, llegaba rendida, cansada en la noche después de trabajar y estudiar, pero llegaba contenta porque el otro día me transferían mi plata de mi sueldo y podía pagar. Entonces creo que también depende mucho con las personas que trabajes a tu alrededor. Siempre tuve personas que sigo conservando como amigas, con las que trabajábamos chévere, nos apoyábamos. Entonces, sí, los trabajos son duros, pero depende de tu objetivo, dices, o en mi caso, bueno, si estoy limpiando baños, porque también limpié baños, muchos baños, pero no importa. Más de los que te gustaría contar. Más de los que me gustaría contar, ni siquiera baños de casas, baños públicos, de eventos, de festivales de electrónica, o sea, una locura, horrible. Pero me lo gozaba, y ya, sabía que en una semana me consignaban mi platica y con eso seguía yo abonando a mi deuda, entonces era como una meta que tenía propuesta. Muy... ¿Sabes qué es el sueño australiano? ¿A qué se le llama el sueño australiano? ¿Tienes alguna noción? El sueño australiano es como el sueño americano. Es esta noción que tienen las personas sesgada de me voy a un país ajeno al mío, en donde me dicen que la vida es mejor y casi ellos por ideología se convencen de la idea de que van a lograr ese sueño, o sea, de irse a de irse, por ejemplo, de cualquier país a Australia, llegar a Australia y todos los problemas se les van a resolver. Okay. ¿Tú crees que algo así existe? No. Okay. No, definitivamente el sueño australiano, así como lo describes, no existe. Sin embargo, creo que tú te armas tu propio sueño. O sea, así como que llegues acá y todo se te soluciona, no, tienes que darle. Al comienzo, si tengo un sábado libre, pues quizás entonces mejor no descanso, sino busco un trabajo más que me genere otros, no sé, $200 y así, o sea, yo siento que los 3, 4 primeros años en Australia son de trabajo puro y duro, pero en algún momento vale la pena. Ahí va la otra pregunta, es lo que te iba a decir. Entonces, ¿crees que vale la pena apostarle al sueño? Sí. Para mí es un total sí. Por eso cuando alguien dice, me voy de Australia, yo digo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué te disgustó?
Sí, ya te, ok. Porque hay gente que tiene motivaciones muy fuertes, quizás no son las mías, porque pues mi familia primaria no vive en Colombia, pero no, extraño mucho mi familia, necesito pasar Navidad con mi familia, y son válidas para cada persona, es válida su preferencia, pero yo digo, eso, si algún día aquí te quedas sin trabajo profesional, acá si tú vas a hacer un cleaner, tú no, la persona que hace un cleaner acá no es menos que la dueña de la casa donde estás haciendo el cleaner. Acá te tratan bien, con respeto, y con eso que trabajas un día pagas la renta. En mi país no pasa eso. Si yo me vaya a hacer un cleaner en Colombia, no me alcanza ni para la comida de la semana. Entonces yo, ¿por qué no se van? ¿Por qué no lo intentaron por otro lado? ¿Por qué? Cuando ya son temas familiares, digo yo, bueno, eso es algo que ya Sí, sí. jala un montón, pero cuando no, es que no pude, es que me quedó grande que trabajar, es que conocí a alguien este año, que bueno, que aparte de estar motivada de regresarse por su familia, porque trabajar acá le parecía supremamente exhaustivo y trabajaba 20 horas a la semana, o Sí. sea, Muchos incluso lo describen como humillante. exactamente, entonces, pues no hay, o sea, si tienes una meta y un sueño claro, acá se puede, pero no es color de rosa tampoco. Sí, yo O creo que sea, esa parte es bien importante aclarar. O sea, la gente que viene con dinero, está claro, se la puede vivir sin ningún ajá, problema, ¿no? Yo conozco pues muchas personas que vienen, estudian, no trabajan absolutamente nada, incluso se quedan aquí varios años sin tener que trabajar. Y yo creo que así está toda madre, ¿no? Que bueno, inclusive aunque tengas el dinero suficiente para pagar tus estudios y no hacer nada, tú solito pues buscas algo porque te aburres, ¿no? O sea, además que en los trabajos conoce uno gente, practica sí, uno inglés, conoce uno todos mis trabajos aquí fueron así, el de este trabajo me dio el contacto del otro y el otro me dio el contacto del otro, todos mis trabajos en Australia fueron así. Entonces, realmente sí, pues es hasta personalmente retador para ti trabajar en otro idioma, es chévere, es chévere. la No verdad que es sí. fácil, chévere no es sinónimo de fácil, pero Pero te la vale la pena. parchas, como Ujú. dicen ustedes, pues sí, Sí, te la uno pasa se rico. parcha y lo saca. Pues yo creo que es una forma muy buena de conocer gente, pero sí, o sea, aclarar que más del 90% de las personas que vinimos, pues no venimos de vacaciones. O sea, sí venimos pues a buscar una mejor forma de vida y esa mejor forma de vida trae atrás muchísimo trabajo Ujú, y hay que ujú. hacerle a veces de lo que caiga. Lo que caiga. Pero una cosa bien padre es que lo que caiga es bien remunerado y al final Así es. tú sientes o No te sientes usado, no te sientes utilizado, sientes que valoran tu trabajo. exactamente. Sí, entonces solamente dejar esa parte bien clara. O sea, el sueño australiano existe para el que lo quiere alcanzar. Ajá. El que Porque, está dispuesto a asumir los retos que trae consigo alcanzar el sueño australiano. pero sí se puede. Sí, se Y puede. Dianita es uno de los Sí, se puede. ejemplos. Ahí vamos. Me falta un poquito. Y bueno, o sea, fuera de cuánto ha cambiado Australia, porque hemos definido que sí ha cambiado bastante, ¿cuánto has cambiado tú? Uy, ¿cuánto he cambiado yo? He cambiado un montón. He cambiado un montón. A ver, pongámoslo en perspectiva. Diana llegó de 30 Y dos. y 2 años. Y ahorita ya Estoy vas a punto de cumplir 40. 40. Que te ves como de 32 todavía. Gracias a Dios. Pero yo creo que lo que mantiene a una persona sana, joven y bella es estar contento, estar feliz, saber que lo que estás Sí, haciendo tiene un objetivo sí, y luchar por eso. sí, Entonces, tú sí. como persona, ¿cuánto has cambiado? Mucho. Creo que mi, que de hecho hace muy poco me hice un tatuaje debido a eso, mi nivel de resiliencia ha tenido que cambiar un montón. He sido una persona, me he convertido en una persona obviamente madurado, ya no, bueno, creo que nunca fui una persona que haya pensado como en la rumba, en la fiesta, pero aunque los 2 primeros años en Australia como que me liberé y dije, bueno, también vine a disfrutar, trabajo muchísimo, estudio un montón, pero también vine como a disfrutármelo. Siento que el pensar en ver qué va a ser un poco de tu vejez, no sé si es porque ya estoy en los 40, pero a soltar también las cosas, a soltar.
En Colombia era una persona demasiado apegada a las cosas materiales. No lo he superado al 100%, pero aquí en Australia es así. Hoy tienes estas cosas, después en un mes ya no sabes si las tienes, o sea, Sí. se trata, pero también si en algún momento esas cosas materiales se van, es un país que con trabajo duro las vuelves a conseguir. O sea, Sí, las consigues y sigues. Entonces sí, creo que he cambiado bastante. Sí, creo que Australia ha sido de gran crecimiento personal, emocional también, porque está uno tan lejos de su familia de sangre que hay muchas ocasiones en que por muchas razones, aunque hayas hecho lazos fuertes de amistad aquí, el teléfono no está o no contesta o no puede, o también cada quien anda en su rollo y en su mundo, entonces como que si estás un poquito bajo emocionalmente, no sé, sacúdete y busca otra vez salir de ahí porque la familia no está y la familia que has hecho acá en este momento no puede, entonces, sí, claro. pues, Una de las cosas más importantes es la salud mental. sí, O la encuentras o lo sufres un montón. sí. El éxito que tiene una persona al decidir, porque es muy desatinado las personas que dicen que no pudieron. Yo creo que es más esa parte de la motivación que tienes y Ajá, muchas veces al estar aquí solo y tener que lidiar con cosas solo después de haber estado todo el tiempo acompañado, te da mucho para abajo y sí, muchas personas pierden esa motivación, sí. pero no porque quieran perderla, sino porque la situación de estar en Australia a veces es muy complicada y los va empujando a irla perdiendo poco a Uh-huh. poco. Y ese es en mi opinión, uno de los motivos más importantes y por los cuales mucha gente termina yéndose. Termina yéndose. Bueno, mucha gente, como tú, como yo, hay muchas personas de las que estamos aquí en Australia, venden todo. O sea, literal, prácticamente dejan todo en sus países de origen porque le apuestan a este sueño. O sea, se endeudan, venden su casa, venden sus carros, sus motos, todos sus bienes los dejan toda una vida atrás para buscar este sueño aquí. ¿Tú qué le dirías a esas personas? ¿Qué consejo les dirías? Porque dejar todo es algo bastante duro. Y muchas veces se toma la decisión Pues sin... pucha, no sé, es una pregunta bien fuerte. Muchas veces Mm, esa decisión toma bastante tiempo, pero hay gente que no se toma ese tiempo. Entonces, o sea, lo apuestan literalmente. ¿Tú qué les dirías? bueno, no sé, pues es que desde mi experiencia yo les diría que sí, o sea, si, si para poder venir definitivamente hay que vender todo porque ahí está lo de la visa, ahí está lo del curso, ahí está lo de irme, pues nada, pues, pues nada, hay que hacerlo. Pero si se hace, yo siento que hay que tener la mentalidad de que no es algo que vayas a recuperar, porque aquí pueden pasar cosas, o sea, como eso, como que estuviste acá 6 meses, un año y no pude con esto, me gasté lo que tenía y me devuelvo. Entonces, como que si la decisión es venderlo y apostarle todo a esto, pues eso, es a venir a apostársela toda, pero si no se logra por la razón que sea, tampoco ir con la expectativa de que lo vas a recuperar acá. De pronto sí, pero de pronto no. Entonces, como que suficiente conciencia con esa decisión. Sí, Eh, en mi caso, yo me endeudé, yo no, más de lo que estaba allá en Colombia, me endeudé para venir. No vendí las cosas que tenía allá. Mi caso personal, cosa de lo que me arrepiento, porque después estando acá y tomando la decisión de quedarme, fue mucho más dinero lo que perdí. Pues porque no estaba yo allá para vender mis cosas, sí, saber quién se iba a hacer cargo de mis cosas, mi apartamento, entonces fue mucho más el dinero que perdí, pero pues creo que en su momento tampoco tuve el valor de decir, bueno, vendo todo y no sé qué había, o sea, hay una parte de mí que decía, y si no, por lo menos llego y tengo mi casa. sí, Entonces, si la decisión por lo que sea es venderlo, tener la plena conciencia o ir con la mentalidad de que lo vendo y es como un saldo al vacío y no va a recuperar nada. Si se sí. recupera, fabuloso. Pero si no, pues... Pero si tienen la oportunidad de venir a Australia, siento que es algo que no se debe dejar pasar.
Sí, totalmente. No llegar a los 50, 60 cuando ya no haya opción y decir, ¿qué tal si yo hubiese? ¿Qué tal si yo lo hubiera intentado? ¿Por qué no lo hice? Sí, claro. Y yo creo que informarse muy Sí, bien porque muchas veces nada más le hacen caso a las a agencias. las agencias y las agencias a veces solamente venden. Sí, solo es por vender. Llegan aquí y una vez que están aquí es como, bueno, pues, papito, Ujú, ahí hágale como ujú, pueda. hágale como pueda. Pero si quieres venir, si quieres darle esa oportunidad a buscar ese sueño, pues infórmate bien antes de vender todo y apostarle todo. Ujú. Yo creo que ya hay muchos reviews. Yo creo que Sí, hay mucha información ya, ya. ya está muy saturada de información como para que te puedas hacer un pequeño experto Ujú, antes de tomar la decisión y ujú, hacerlo conscientemente. así es. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Diana. De verdad, fue un placer, siempre es un placer platicar contigo. Gracias, Tienes una Leito. forma muy bonita de decir las cosas, me gusta mucho. Gracias. Y pues nada, yo creo que yo en lo personal, tú sabes que te estimo mucho. Te Ujú. deseo, ya mañana sales de nuevo a tu pedacito de A tierra. mi pedacito de tierra, sí. Y pues sabes bueno, más bien quiero desearte un muy buen viaje. Yo sé que así como eres, siempre te va a ir excelente. Yo sé. Y siempre vamos a tenerte aquí en un espacio esperándote. Mucho positivismo y buena salud mental para ese reto, pero lo voy a lograr. Muchas gracias Después les contaré. por el tiempo y de verdad espero que te vaya muy bien. Gracias, Leito. Chao a todos. Pues ahí lo tienen, muchachón y muchachona, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video tan interesante. La verdad es que es muy reconfortante escuchar las palabras de Diana y cómo su historia nos puede de alguna manera aportar algo para que nosotros podamos decidir, si estás en otro país y todavía estás batallando un poquito ahí para tomar la decisión de venir a Australia, o si estás aquí en Australia, no cometer los mismos errores que empujaron a Diana y que han empujado a muchos a que esa inseguridad de si te vas a quedar aquí en Australia o no se prolongue por más tiempo. Entonces espero que este video les sea útil, que la información que escucharon desde la voz de la experiencia de Diana les ayude y les aporte un montón. Y ya saben, si tienen algo que agregar o cualquier pregunta que hacer, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, que los voy a leer y les voy a estar respondiendo lo antes posible. No olviden suscribirse a este video, denle like y compártanlo con sus amigos para que sigamos creciendo esta bonita comunidad. Recuerden, yo soy Nitch y nos vemos en la siguiente. Chao, bye. La próxima. ¿Dan? Ya. Después de no poder decir recompensas.